Recording is on. Vale, pues ya podemos empezar. Voy a compartir la pantalla, que es lo más interesante. Vas a verme la cara a mí. Y bueno, pues esto es lo que os quiero comentar hoy, lo que nos toca, ¿no? El día pasado, por hacer un repaso rápido, vimos fundamentalmente los tipos, las escalas de medida, ¿no? Y con especial, bueno, pues vimos que había 4 tipos, nominales, ordinales y luego las de intervalo y de razón. En realidad lo que hay son 2 grandes familias. Por una parte están las cualitativas, que serían estas que están aquí en azul y en verde. Las nominales y ordinales son las cualitativas y lo que caracteriza a las variables cualitativas es que sus valores no son números, son etiquetas. Aunque después en el libro nos digan que las codificamos con números, cosa que puede ser perfectamente razonable, es decir, yo puedo decir, por ejemplo, para una variable como estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, puedo decir que el soltero es 1, casado 2, divorciado 3 y viudo es 4, pero esos números no tienen valor numérico como tal, sino que son sencillamente formas que tenemos de distinguir los distintos estados, ¿no? Y lo mismo para una variable como el nivel de estudios. Primario, secundario, grado, máster, doctorado, pues son niveles de estudios diferentes. Y si yo les asigno números, no quiere decir que los niveles de estudios sean esos números. Yo no puedo operar con ellos. Son sencillamente una forma de distinguir unos de otros. Vale, por tanto, lo importante para las variables nominales u ordinales, las cualitativas, es que sus valores, la naturaleza de sus valores, es una naturaleza cualitativa, es una etiqueta, es una cosa que no es un número. Y por otra parte estaban las cuantitativas, las que tienen valores que, en efecto, su naturaleza es numérica, son números, son pues cosas como la altura, la edad, el peso, los ingresos, sus valores son numéricos y, por tanto, pues las tenemos que tratar de otra forma diferente. Y veíamos que dentro de ellas había 2 tipos, las de intervalo y las de razón. Ya discutimos largo y tendido sobre cómo clasificarlas en de intervalo y de razón. La idea básica está en qué ocurre con el 0, ¿no? Si el valor 0 significa ausencia de esa propiedad, entonces la variable es de razón, y si el 0 es un 0 arbitrario convencional, que lo hemos puesto ahí porque nos apetecía ponerlo ahí por una razón, por la que sea, pero no porque signifique ausencia, entonces es una variable de intervalo. Ejemplo de variable de intervalo, la temperatura. El 0 no significa nada más que el 0 grados centígrados es el punto, la temperatura en la que el agua pasa de ser hielo a ser agua, ¿no? Pues eso es una cosa arbitraria, convencional, y por tanto la variable temperatura es una variable de tipo de intervalo. Y decíamos que también las variables psicológicas, todas las que definimos para medir conceptos psicológicos, pues motivación, neuroticismo, etcétera, son variables de tipo de intervalo. Bueno, pues hoy vamos a empezar a trabajar con ellas, ¿no? Porque lo siguiente que nos dice el libro, todavía dentro del capítulo 1, es a ver qué podemos hacer con las variables para tratar de resumir los datos que tenemos. Entonces, el primer concepto importante es este que aparece aquí. Los datos a nosotros nos vienen así, nos vienen en lo que se llama la tabla de datos. Es decir, esta primera cosa que tenemos aquí a la izquierda es una tabla de datos. Y una tabla de datos, bueno, hay muchos formatos de tabla de datos. Perdonad, estoy con un catarro. Hay muchos tipos de tablas de datos, pero lo más habitual es que nos encontremos con tablas de datos que sean rectangulares, es decir, en las que tenemos a los individuos por filas y a las variables por columnas. En este caso en particular tenemos un conjunto de 25 individuos que pueden ser, bueno, en este caso son personas, y para esas 25 personas hemos registrado, hemos medido los valores de 3 variables. 2 de ellas son de tipo cualitativo, la primera estado civil, la segunda nivel de estudios. Como veis, los valores son, bueno, podría haber puesto aquí soltero, viudo, casado, pero he puesto SVC para simplificar, son etiquetas. Por tanto, tanto la primera como la segunda son etiquetas. Y la tercera variable que tenemos aquí es una variable de tipo cuantitativo y concretamente una variable de razón, porque el 0 en edad significa ausencia de la propiedad. El 0 es una cosa, no ha vivido todavía esa persona. Bueno, podríamos discutir, ¿no? Cuando empieza la vida, pero vamos a aceptar que el 0 es ausencia de edad y que es de razón. En cualquier caso, tampoco importa mucho para lo que vamos a hacer aquí. Y la primera columna es una variable, perdón, no es una variable, es una identificación del individuo. Lo he puesto aquí como ID, identificación. Bueno, en lugar de poner un numerito, podríamos haber puesto el nombre y 2 apellidos, ¿no? Juan Martínez Pérez y, yo qué sé, y Luis García Martínez, ¿no? Pues podemos poner aquí los nombres. Hemos puesto una identificación, pues un código que me va a decir de qué individuo estoy hablando. Por tanto, en este conjunto de datos tenemos 25 individuos
y tenemos 3 variables, una de cada estilo, una de cada categoría de las que hemos presentado en la sesión anterior, ¿no? Una nominal, una ordinal y una cuantitativa. Y entonces el libro nos va contando qué podemos hacer con las variables en función de cuál sea su naturaleza. Y este es un mensaje importante. Fijaos, y lo he tratado de mostrar en esta hojita, voy a ponerlo un poco más pequeño, fijaos cómo a medida, bueno, la azul es la nominal, la verde es la ordinal y la de este color que no sé cómo describir, se me escapa ese color, seguro que alguien me puede decir que no, cuál es el nombre de ese color. Una ayudita, este color, ¿cómo lo podemos llamar? Sepia. Sepia, perfecto. Pues en las de color sepia es la cuantitativa, ¿no? Y fijaos que a medida que vamos pasando de nominal a ordinal y de ordinal a cuantitativa, vamos pudiendo hacer más cosas. Y esto es una cosa que tenemos, es una idea que tenemos que tener clara. Las variables nominales son las más burdas, solamente nos permiten distinguir a las personas. Alguien es soltero, alguien es casado, pues son diferentes en cuanto a su estado civil, pero no puedo hacer nada más con ellas. Y eso se va a reflejar en las estadísticas que yo puedo calcular. Solamente podré calcular unas poquitas cosas. En particular, en el libro nos cuentan 3 cosas que podemos calcular y luego una cuarta, de la que hablaremos al final, después de hablar de las tablitas estas de aquí. Sin embargo, si la variable es ordinal, es decir, como es el caso del nivel de estudios, variable ordinal, entonces, además de calcular todo lo que podía calcular antes, fijaos que NI, NI, PI, PI y P mayúscula I están en las dos, puedo añadir algunas cosas más que antes no podía hacer. ¿De acuerdo? Es decir, el hecho de tener una variable ordinal y poder ordenar las categorías me va a permitir hacer más cosas. Por ejemplo, si alguien tiene estudios primarios y otro tiene secundarios, sé que son distintos en cuanto a nivel de estudios, pero además de que son distintos, sé que el que tiene estudios secundarios tiene un nivel de estudios que es mayor que el que tiene primarios, cosa que antes no podía decir. Con la variable nominal, alguien que es divorciado no tiene más estado civil que alguien que es casado, ni menos, ni nada, no se pueden ordenar, mientras que aquí sí se pueden ordenar. Y eso tiene un efecto. Al poderse ordenar, yo podré calcular más cosas que no podía calcular antes. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa al saltar del verde al sepia, al pasar de variables ordinales a cuantitativas. Yo sí sé que alguien, por ejemplo, tiene una edad de 67 y otro tiene una edad de 51, o vamos a coger los dos primeros, 45 y 43, primero sé que en cuanto a edad son distintos, perfecto, cosa que también podía hacer con una variable nominal. Saber que son distintos me lo permite la variable nominal, ¿no? Soltero es distinto de casado, vale. Si alguien tiene 45 y otro tiene 43, sé que además de ser distintos, 45 es más que 43. Luego, con una variable cuantitativa puedo hacer lo que hacía con una ordinal, puedo ordenarlos. Pero además, con una variable cuantitativa puedo saber que el de 45 tiene 2 años más que el de 43. Es decir, puedo medir la distancia que hay entre individuos, la diferencia que hay entre ellos, cosa que antes no podía hacer. Yo antes, en una ordinal, sé que nivel de secundario, estudios secundarios es más que primario, pero ¿cuánto más? Es decir, ¿qué distancia hay de secundario a primario? ¿Es mayor el salto que hay de estudios de primaria a secundario que de secundario a grado? ¿O es menor? No tengo ni idea, simplemente sé que hay una ordenación, pero no sé qué distancia hay entre los valores, mientras que en una variable cuantitativa sí sé qué distancia hay entre dos valores. Por tanto, daos cuenta de que a medida que vamos pasando de nominal a ordinal y de ordinal a cuantitativa, vamos teniendo una mayor riqueza informativa, vamos pudiendo hacer más cosas con esas variables. ¿Y eso en qué se va a reflejar? Pues en que además de calcular las cosas que calculaba antes, aquí están NI, PI, PI mayúscula, NA, y a la derecha estarán PA y PA mayúscula, también puedo calcular otra serie de cosas que me van a permitir después el cálculo de algunos otros índices que aparecen por aquí. Vale, por tanto, esta idea es muy importante, muy importante. Cuanto más cercanos estemos a cuantitativo, más cosas podremos hacer. Y cuanto más cerca estemos a nominal, menos cosas podremos hacer. ¿Vale? ¿Hasta aquí? ¿Comentarios, preguntas? Perfecto, hasta aquí. Bien, pues vamos entonces con el caso más sencillo de todos, que es la variable nominal. Una variable nominal como el estado civil. El libro nos vuelve un poco locos con la terminología, pero yo creo que se puede simplificar bastante. Vamos a ver, ¿qué puedo hacer con una variable como estado civil? Que simplemente nos permite distinguir a las personas y decir, hay algunos que son solteros,
otros casados, otros divorciados y otros viudos. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo hacer montones, puedo hacer grupos, puedo imaginar que yo tengo una sala llena de gente y digo, vamos a intentar clasificar a estas personas en función de su estado civil. Pues podría decir, a ver, todos los solteros a la esquina de la izquierda y al fondo, los casados a la derecha al fondo, los divorciados a la izquierda aquí atrás y los viudos a la derecha aquí atrás. Y los tengo en 4 grupos. Los he distinguido porque es lo único que puedo hacer con ellos, distinguirlos, clasificarlos en grupos que son dentro de ellos todos iguales, porque todos los del grupo de solteros son solteros en cuanto a su estado civil, y cuando comparo elementos de distintos grupos son distintos. A eso se le llama clasificar. Y es lo único que puedo hacer con una variable nominal. Solamente puedo hacer grupos. No puedo hacer nada más que montones de personas que son internamente iguales entre sí y cuando comparo elementos de grupos diferentes, pues distintos y ya está. Y una vez que he hecho esos grupos, lo que puedo hacer es contar cuántos hay en cada grupo. Y eso es lo que llama el libro las frecuencias absolutas, ¿no? Es el nombre que le da. Aquí abajo he puesto una... Perdonad, ¿eh? Aquí abajo, debajo de estos grafiquitos, he puesto las, digamos, el glosario de términos, ¿no? NI es lo que llama la frecuencia absoluta. Es un nombre muy cool, si queréis, un nombre muy bonito para decir exactamente, pues esto, que estamos contando cuántas personas hay de cada tipo. Así que yo me voy a mi base de datos aquí y digo, vamos a ver, en esta base de datos, en esta tabla de datos, en la variable estado civil, ¿cuántas S hay? Y voy contando, digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues ahí está el 7. Vale, aquí hemos definido una función en la hoja de Excel que lo cuenta automáticamente, pero vamos, básicamente lo que hacemos es eso, contar, ¿no? Voy aquí, cuento cuántas S hay, y cuántas Cs hay, y cuántas Ds hay, y cuántas Vs hay. Y obviamente, la suma de las frecuencias tiene que ser igual a ¿qué? Al total de todos, ¿no? Claro, tiene que ser igual a 25, porque como tengo 25 personas y esta variable tiene 4 modalidades, que son soltero, casado, divorciado, viudo, que son exhaustivas, cubren todas las opciones posibles y además son mutuamente excluyentes, es decir, no se pueden solapar, como pasan esas dos cosas, esto tiene que sumar 25. Y ya está, no tiene más misterio. Esas son las frecuencias absolutas. Así que aquí no puede haber mucha duda. Contar cuántos son de cada tipo. ¿Vale? Siguiente concepto que aparece en el libro, las proporciones o frecuencias relativas. Pues, ¿qué va a ser eso? Pues en lugar de calcular cuántos hay, ver cuántos suponen sobre el total. Es decir, qué proporción suponen 7 sobre 25. ¿Qué proporción suponen 10 sobre 25, 1 sobre 25 y 7 sobre 25? Y estos son los 4 numeritos que están aquí. ¿Vale? Las proporciones son el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el total. Es decir, un 0,28 o lo que es lo mismo el 28%, porque el porcentaje no es más que esto multiplicado por 100, el 28% son solteros, el 40% son casados, el 4% son divorciados y el 28% son viudos. ¿Cuánto tiene que sumar? Pues 100% o 1, que es lo mismo. ¿Vale? ¿Veis de dónde sale la columna PI? Sí. Tan sencillo como eso, es calcular una proporción. ¿Cuánto es 7 entre 25? La división de 7 sobre 25, 10 entre 25, 1 entre 25 y 7 entre 25. Y el porcentaje, lo que llaman P mayúscula I, es sencillamente multiplicar esto por 100. Sinceramente, esto no aparece en ningún libro de estadística aparte de en el libro de la UNED. Es decir, el porcentaje es exactamente lo mismo, que la proporción. Lo que pasa es que podemos decir es el 100% o es el 1 por 1, es lo mismo. Decir 0,28, 28%, 0,04, 4%, 0,4, 40%, 0,28, 28%. Es lo mismo. O sea que, vamos, no hace falta que os volváis locos locas con el PI mayúscula. Es decir, la P mayúscula, el porcentaje y la proporción, conceptualmente son lo mismo. Lo que queremos ver es el peso relativo que tiene cada modalidad sobre el conjunto. ¿Vale? Y esto tiene un sentido, porque las cosas se calculan por algo. ¿A alguien se le ocurre por qué puede tener sentido calcular la proporción o el porcentaje? No.
la verdad es que no. Venga, animaos, lanzad alguna hipótesis loca. Imaginad qué pasaría si yo quisiera comparar este grupo de personas que tengo en este conjunto de datos con otro grupo de personas, pero en ese otro grupo, en vez de haber 25, hay 343. ¿Sería cómodo comparar las frecuencias absolutas? Para Pues ver cómo son un grupo y otro, si yo tengo grupos que son de distinto tamaño, uno de 25 y otro mucho más grande, mucho más pequeño, es mucho más razonable trabajar con frecuencias relativas porque esto me da una idea de cómo está compuesto el grupo. Yo aquí veo que más o menos, pues casi la mitad están casados. Y si resulta que en otro grupo la proporción de casados es 0,10, pues eso me está diciendo que en ese otro grupo hay mucha menor proporción de casados, luego que predominan de otras categorías y que los grupos en cuanto a su composición son diferentes. Porque lo que me interesa para ver cómo está compuesto un grupo no es tanto cuántas personas de cada tipo hay, sino qué proporción. ¿Se entiende esta idea? Es decir, la proporción es el índice que me permite comparar grupos que tienen tamaños diferentes. Por eso se calculan las proporciones. Vale, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, Bien, pasamos a las ordinales. Vamos a ver, variable ordinal, nivel de estudios. ¿Qué me aporta el nivel de estudios en comparación? Bueno, ¿qué me aporta? Que es otra información totalmente diferente, pero es decir, ¿qué diferencia tiene la variable nivel de estudios respecto a estado civil? Hombre, pues que nivel de estudios es una variable ordinal. Es decir, todos estamos de acuerdo, creo yo, en que no hay una ordenación entre estas modalidades. Soltero, casado, divorciado, viudo, podría haberlos puesto en cualquier orden y la tabla tendría sentido, es decir, soltero podría haber estado el último, divorciado el primero, no aporta ninguna diferencia ponerlos en un orden o en otro. Sin embargo, respecto a las modalidades de nivel de estudios, sí que hay una ordenación lógica. Es decir, primero tienes primarios, cuando tienes primarios puedes tener secundarios, cuando tienes secundarios puedes tener grado, cuando tienes grado puedes tener un máster y cuando tienes un máster puedes tener un doctorado. El orden es ese. No puedes llegar a estar en la D si no has pasado antes por todos los anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Y es una secuencia que indica más estado civil, perdón, más estado civil, no, más nivel de estudio. Si yo tengo un nivel de doctorado, tengo un nivel superior a alguien que tiene un nivel de máster. Si yo tengo un nivel de viudo, pues no tengo más estado civil. Me podéis decir, hombre, viudo viene después de casado. Pues sí, hay una ordenación temporal, pero no indica mayor estado civil. Es decir, no tengo un mayor estado civil por estar viudo, ni menor, ni nada. Simplemente es distinto. Sin embargo, aquí, en la variable nivel de estudios, sí que todos estamos de acuerdo en que doctorado es superior a máster, que es superior a grado, que es superior a secundario, que es superior a primario. Bien, y eso hace que cuando yo me enfrento a un conjunto de individuos y sé de ellos cuál es su nivel de estudios, además de hacer lo que he dicho antes de clasificarlos en grupos, ¿os acordáis que os he contado una sala y los mando a los 4 rincones? Aquí podría hacer eso, por supuesto que los puedo mandar a los 5 rincones de una sala y decir, a ver, los de primarios allí, los de secundarios allá, los de grado aquí. Pero además de eso, también podría hacer una fila con ellos y decirles, a ver, primero os vais a poner los de primario, uno detrás de otro. Cuando os hayáis puesto todos en la fila los de primario, a partir de ahí vais los de secundarios. Después, a continuación, los de grado, luego los de máster y luego los de doctorado. Es decir, los puedo, además de clasificar, cosa que podía hacer con la variable nominal, además los puedo ordenar. ¿Se ve la diferencia entre clasificar y ordenar? sí. Clasificar es hacer montones, sin orden. Ordenar es poner a uno detrás de otro, en una secuencia, de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, porque los puedo clasificar, porque puedo hacer lo mismo que podía hacer antes, es decir, porque puedo mandar a estos señores o señoras en función del nivel de estudios a distintos rincones de una habitación, podré calcular lo mismo que hacía antes. Es decir, cuántos hay de cada tipo, qué proporciones suponen sobre el total y qué porcentajes suponen. Podré hacer lo mismo de antes, pero además, como ahora los puedo ordenar, podré añadir 3 columnas adicionales. ¿Qué son estas 3 columnas adicionales? Son las acumulaciones de las columnas anteriores. Es decir, ¿de dónde sale este 2? Que se llama frecuencia absoluta acumulada. Este 2 es este 2 de aquí. Vale, poco misterio. ¿Pero de dónde sale este 9 de aquí? Venga, que esto sí que lo sabéis. ¿De dónde sale este 9?
El 2 más el siguiente, 7. Más el 7. El 9 sale del 2 más el 7. ¿Y qué significa ese 9? Pues es el acumulado de las dos categorías, ¿no? ¿Y qué significado tiene? ¿Qué es Eh, 9? Si tuviéramos que decirle a alguien qué es este 9, ¿qué es? pues todos los de primaria y secundaria. Que lo podríamos, es exactamente eso, pero lo podríamos definir diciendo son todos los que tienen un nivel de estudios secundario o inferior, ¿no? Hasta secundario. Tienen un nivel de estudios hasta secundario, es decir, han llegado a secundario o se han quedado por debajo de eso. ¿Cuántos hay? 9. ¿Y qué es el 17? Pues cuántos han llegado a alcanzar un nivel de grado. O sea, perdón, ¿cuántos están en grado o por debajo, mejor dicho? ¿Grado o por debajo? Hay 8 en grado, 7 en secundario y 2 en primario. Luego, ¿cuántos tienen un nivel de estudios que es grado o inferior a grado? 17. ¿Y dónde salen? 8 más 7 más 2, que son 17. Y 21 es máster o inferior. Y 25 es doctorado o inferior. Obviamente, este número de aquí, ¿con cuál tiene que coincidir siempre? Con el total de estudiantes. O Con de... este de aquí, claro, porque si no la cosa va fatal. Es decir, la frecuencia acumulada de la modalidad más alta, este numerito de aquí, tiene que coincidir con el número de observaciones. Y esto refleja, como os digo, cuántas personas tienen cierto nivel de estudios o menos. ¿Sí? Fijaos que aquí no tendría ningún sentido en la variable nominal haber acumulado. Por ejemplo, si yo digo 10 más 7, ¿qué significaría 17? O sea, personas que tienen un nivel, un estado civil de casado o menos. Ya, pero ¿qué es menos que casado? No tiene ningún sentido. Esto es importante que veáis esto, que carece de sentido. Es decir, si la variable solamente es nominal, no tiene sentido decir nivel de estado civil de casado o menos. Porque ¿qué es menos que casado? Nada. Sin embargo, aquí sí tiene sentido decir nivel de estudios de grado o menos, porque todos sabemos qué es menos que grado, secundario o primario. ¿De acuerdo? Se ve, por tanto, no solo cómo se calcula, que eso es muy fácil, ver cómo se calcula es muy sencillo. Lo importante es entender qué significa. Significa quiénes están en esa modalidad o en las anteriores. Fijaos que esto también lo podríamos haber ordenado al revés. Podríamos haber hecho, en vez de primario, secundario, grado, máster, doctorado, empezar por doctorado, máster, grado, secundario y primario. Entonces la acumulación sería al revés. ¿Quiénes tienen este nivel de estudios o superior? ¿Vale? En función de la ordenación que yo haga aquí, si voy de menos a más o de más a menos, la frecuencia acumulada indica quiénes tienen este nivel de estudios o menos o quiénes tienen este nivel de estudios o más. ¿Vale? Eso dependerá de la ordenación que yo haga aquí. Pero lo que os quiero destacar es que tiene sentido solo en variables ordinales y no tiene sentido en variables nominales. ¿Qué es PA? Pues hombre, PA es lo mismo, la misma idea, pero en lugar de con la variable, perdón, en vez de con las frecuencias absolutas, con las relativas. Es decir, ¿de dónde sale este 0,08? De aquí, es el PI del primero. ¿Qué significa? Pues lo mismo que significaba este 0,08, que el 8% de mi colectivo tienen estudios primarios. ¿Y este 0,36 qué significa? Venga, el 36% que tienen. Es el acumulado, ¿no? De primaria y Claro, secundaria. eso es. El 36% tiene un nivel de estudios que es. ¿Cómo se dice? Este Mayor. 36 sale de hacer 28 más 8. Pues tiene un nivel de estudios que tiene que ser secundario o menos que secundario. El 36% tienen primario o secundario. Y el 68%, que son 17 sobre 25, tienen un nivel de estudios de grado o menos que grado, es decir, primario, secundario o grado. ¿De acuerdo? Lo importante es que os deis cuenta de que estas tres columnas de aquí solamente tienen sentido si la variable es ordinal. Si la variable es nominal, no tiene ningún sentido. ¿Vamos bien? Sí, bien, Decidme algo. Estáis Sí, muy callados. sí. bien, bien. Venga, pues vamos con la tercera. Y esta es la más enjundiosa de todas. Luego hablaremos de modas medianas, etcétera. Por el momento, ya sé que no estoy hablando nada de eso, pero ya hablaremos después. Entonces, vamos con la tercera, con la edad. La edad
tiene todas las características que tiene la nominal y la ordinal. Es decir, yo, si sé la edad de alguien, puedo clasificar personas, porque yo sé si alguien tiene una edad igual o distinta que la de otra persona, que es lo que me permitía una nominal, igual o distinto. Si sé la edad de alguien, puedo ordenarlos, porque sé si alguien tiene más edad o menos edad, con lo cual podré hacer las cosas que hago con las nominales y con las ordinales. Pero además, como os decía antes, con la edad también sé cuál es la diferencia en años de una a otra persona. Por tanto, podré hacer más cosas con ellas. ¿Qué serán esas cosas? Pues ya lo veremos, las medias, las varianzas, las desviaciones estándar, ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso es lo que podré hacer con esas variables que son cuantitativas. ¿Dónde está la pega? La pega en las variables como la edad, la pega fundamental, está en que si yo sigo el enfoque que he seguido aquí y aquí, me voy a dar de morros contra un muro, me voy a chocar de frente contra un muro. ¿Por qué? Porque mirad, tanto en la variable estado civil como en la variable nivel de estudios, los valores distintos son muy poquitos, ¿no? Por ejemplo, en este caso solo hay 4 valores distintos, aquí solo hay 5 valores distintos. Entonces tiene mucho sentido hacer una tabla como esta, en la que yo cuento cuántas veces se repite cada valor. Tiene mucho sentido. Pero mirad, si yo tengo una variable como la edad y hago lo mismo, ¿qué va a ocurrir? Seguramente. ¿Cómo serán los valores? ¿Habrá muchos valores distintos o pocos valores distintos? Si yo tengo un colectivo, imaginad un colectivo de 100 personas, ¿cuántas edades distintas pueden tener 100 personas? Pues ¿Pocas o muchas edades distintas? un montón, ¿no? Un montón. Lo normal es que tengamos de todas las edades, desde niños hasta ancianos. Y por tanto, si yo lo que hago es repetir la estrategia que he seguido en los casos de nominal u ordinal, de hacer un listado de todos los posibles valores que hay, ¿qué va a pasar? Pues que me va a quedar una lista larguísima de valores aquí y cada uno de ellos con una frecuencia relativa de 1 o 2 muy pequeñitas. Con lo cual ese enfoque pues lo rechazamos y decimos, bueno, vamos a hacer lo siguiente. En vez de tomar cada valor independiente, vamos a crear intervalos de valores. Vamos a construir intervalos de valores y vamos a juntar en un mismo intervalo a todas aquellas personas que están ahí en ese tramo. Entonces, podemos hacer lo siguiente, podemos decir, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a construir los siguientes intervalos. Estos que he marcado aquí. No sé si se ve bien, voy a ponerlo un poquito más grande. Vamos a construir los siguientes intervalos. Vamos a crear un intervalo para las personas, un intervalo, un tramo de edad, para las personas que tienen entre 20 y 29. Otro de 30 a 39, otro de 40 a 49, otro de 50 a 59, 69, 70 a 79. Es decir, nos vamos a quedar con el primer dígito, ¿no? El 2, estoy en la veintena, estoy en la treintena, cuarentena, cincuentena, sesentena o setentena, o como se diga. ¿Vale? Bien, y entonces voy a contar cuántos individuos de mi colectivo caen en cada una de esas, de esos tramos de edad. Voy a contar, por ejemplo, este de 45 lo voy a clasificar en este tramo que va de 40 a 49. Y este de 43 también lo voy a clasificar ahí. Y a este de 67 en el tramo de 60 a 69, etcétera, etcétera. Bien. Primera idea importantísima. En este proceso está pasando algo que no es bueno. ¿Qué está pasando? Cuando yo tomo estos datos que están aquí y los integro en estos intervalos, es decir, cuando yo digo que este que tiene 45 y este que tiene 43, que tienen edades diferentes, ambos los clasifico en el grupo que va de 40 a 49, ¿qué está ocurriendo? Que pierdo información, ¿no? Perfecto. Eso es lo que estaba buscando. Perdemos información. Es decir, en este proceso, lo que está ocurriendo es que estamos convirtiendo una variable de tipo cuantitativo, porque estos son numeritos, la estamos convirtiendo en una variable de tipo ordinal. Es decir, ahora ya estos datos, en cierta manera, ¿no? Estos datos que tenemos aquí ya no son números, sino que el 2029 se ha convertido en una etiqueta. Yo te digo, tú eres una persona entre 20 y 29, pero ya no sé si tienes 20, tienes 29, tienes 28, no tenemos ni idea de qué pasa por el medio. Es decir, si yo voy contando, que es lo que vamos a hacer inmediatamente, cuántas personas de aquí tienen entre 20 y 29 años, las cuento y veo que son 6, ¿qué va a
con esos 6? Y en esta tabla, cuando yo ya he creado esta tabla, ya no sé si estos 6 que están aquí tienen 20, tienen 29, tienen 24, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues tendré que hacer algo con ellos. Enseguida vamos a ver qué es, que es una cosa bastante razonable lo que se hace, pero es clave que nos demos cuenta de que en este proceso de construcción de la tabla estamos perdiendo información. Hay más información aquí, en esta tabla de datos de aquí, en este conjunto de numeritos, que en esta tabla. ¿Y cómo sabemos que hay más información? Pues muy fácil, porque si yo conozco esta columna que se llama aquí edad, que estoy marcando, yo soy capaz de construir esta tabla, pero si yo solo conociera esta tabla, yo no sería capaz de reconstruir estos números que están aquí, porque a estos 45 y 43 no sabría qué número ponerles. Les tendría que poner algún número entre 40 y 49, pero no sabría cuál ponerle. ¿Se entiende esto? Sí. Es clave. Por tanto, moraleja importante. Todos los cálculos que hagamos a partir de los datos de la tabla, y sabéis que vamos a hacer muchos cálculos, vamos a calcular medias, y en el libro se calculan medias, varianzas, desviaciones estándar, percentiles, todo eso que se calcula a partir de la tabla es aproximado, porque aquí no tenemos la información que tenemos aquí. Es decir, siempre que podamos calcular las cosas directamente sobre esta columna, estamos en mejor circunstancia que si las calculamos de la tabla, porque en la tabla hemos perdido información y, por tanto, la media que calculemos sobre la tabla será una aproximación de la verdadera media. Y lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver porque vamos a calcular la media con la tabla y vamos a calcular la media con los numeritos que están aquí. La media de verdad y la desviación estándar de verdad y la varianza de verdad son las que se calculan a partir de los numeritos que están aquí. Y la que calculemos con estos numeritos de la tabla son aproximaciones. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo información en el proceso de pasar de aquí a aquí. Vale, no insisto más, yo creo que la idea queda clara, ¿no? Sí. Bien, entonces, vamos a ver. ¿Qué cosas nos cuentan en el libro? En el libro nos dicen, bueno, claro, si yo defino estos intervalos de 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, pues está claro que yo sé cómo clasificar a una persona, ¿no? Pues si alguien tiene 29 cumplidos, lo clasificaré en el primer grupo, y si no tiene todavía 30, pues lo seguiré clasificando aquí, y al que ha cumplido hoy 30 ya lo pasaré aquí. Es decir, con los límites que llama el libro, límites aparentes, es este LAI y LAS se llama límite aparente inferior y límite aparente superior, yo tengo un criterio para decidir dónde clasificar a las personas según la edad. ¿Pero qué problema tiene? Pues tiene el siguiente problema. Como yo sé que la edad es una variable continua, porque nuestra edad va creciendo de forma continua, ¿no? Todo el rato va cambiando de forma continua, no, yo no tengo 49, yo tengo 49,538, es decir, según cuántos días tenga y cuántos minutos y cuántos segundos, la edad tiene decimales, es una variable continua. Bueno, pues nos dicen en el libro, no tiene sentido que estos intervalos que hemos definido no indiquen que existe una continuidad. Para marcar que tiene una continuidad, nos inventamos este concepto que se llaman los límites exactos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo conseguimos? Bueno, ¿qué conseguimos con los límites exactos? Lo que conseguimos es que haya una continuidad perfecta, de manera que el límite superior exacto de cada intervalo coincide con el límite inferior exacto del siguiente. Y de esta manera hay una sensación de continuidad, 19,5 a 29,5, 29,5 a 39,5, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo construimos los límites exactos a partir de los límites aparentes? Pues no os volváis locos, en el libro se arma un lío pero fenomenal. Que si media unidad de medida, que si está con dos decimales entonces tiene que ser 0,005. A ver, no nos compliquemos la vida, es muchísimo más fácil que eso. Es decir, ¿cuál es el límite exacto superior para un intervalo que acaba en 29 y el siguiente empieza en 30? Pues que no hay ninguna duda. El punto medio entre 29 y 30. Ya está. ¿Y cuál es el punto medio entre 29 y 30? Pues 29 y medio. Es decir, le he tenido que sumar media unidad de medida y ya está. ¿Sí?
Es decir, en el libro lo complica mucho diciendo, cuidado que hay que restar, hay que sumarle media unidad de medida y en función de cuántos decimales tenga. Vamos a ver otro ejemplo más sencillo. Imaginad que tenemos esto. Imaginad que tengo los siguientes LAI y LAS, ¿vale? Y vamos a ver cuáles serían el LEI y el LES. Imaginemos que tenemos aquí, esto va desde 12,1 hasta 12,5. Esto va desde 12,6 hasta 13, voy a poner las cifras así un poco a lo bestia, hasta 13,3. Esto va desde 13,4 porque nuestra precisión es de un decimal, hasta 14,8. Vale, os pregunto, ¿cuál tiene que ser el límite exacto superior aquí? Ponerlo todo bien ordenadito. Fijaos, este intervalo empieza en 12,1 y acaba en 12,5 y el siguiente empieza en 12,6. ¿Cómo consigo darle sensación de continuidad? ¿Cuál tiene que ser el límite exacto superior para ese primer intervalo que va desde 12,1 hasta 12,5? 12,59, no sé. 59. ¿Por qué 59? No sé, como el siguiente empieza por 60. Claro, pero fíjate que este acaba en 12,5 y este empieza en 12,6. La mitad de un decimal, ¿no? Estoy buscando el punto intermedio entre 12,5 y 12,6. ¿Dónde está el punto intermedio entre 12,5 y 12,6? 12,55. Claro. Eso. 12,55. Es decir, le he tenido que sumar media unidad, pero como claro, aquí tengo un decimal, ¿no? Porque tengo un decimal, lo que tengo que añadirle es 0,05. ¿Para qué? Para conseguir el punto intermedio entre 12,5 y 12,6. Entre 12,50 y 12,60, ¿qué está? 12,55. ¿Y aquí qué tendré que poner? 13,35. 13,35, porque tengo que encontrar el punto central entre 13,3 y 13,4, 13,35. Luego ya veis, estoy sumándole a cada límite aparente superior 0,05. Luego le tendré que restar a cada límite aparente inferior 0,05. Claro, aquí tengo que poner 12,55, aquí tengo que poner 13, fijaos que lo que estoy buscando es continuidad, que el límite exacto superior del anterior coincida con el límite exacto inferior del siguiente. Luego 13,35, 13,35, y aquí para conservar la coherencia le tengo que restar 0,05, o sea que tendré que poner 12,05 y aquí tendré que poner 14,85. Sí. Y ya está. Y no hay más. Y no hay más historia. Vamos a ver otro ejemplo de los límites exactos inferiores y superiores. Imaginad que en lugar de tener estos datos tengo 12,01 a 12,23. Voy a poner cosas rarísimas para que veáis que por muy complicado que os lo pongan siempre es igual. 12,24 hasta 13,36. Son intervalos de distinto tamaño además, o sea, me lo estoy inventando todo. De 13,37 hasta 14,25. Fijaos que la precisión que tenemos aquí es de 2 decimales, pero siempre va a ocurrir 12,23, 12,24, 13,36, 13,37. Luego, ¿cuál tiene que ser el límite exacto superior entre estos dos? 12, ¿qué? 12,235. Perfecto, claro. La mitad entre 12,230 y 12,240. ¿Y eso dónde está? Pues en 12,235. ¿Y aquí qué tendré que poner? Pues la mitad entre 13,36 y 13,37. ¿Y eso cuánto es? 13, 165. 6,5. Ya está. Y entonces, por definición, como este límite exacto inferior tiene que coincidir con este, esto tiene que ser 13,365. Este tiene que ser 12,235.
2, 3, 5, y para los dos que me quedan digo, a ver, ¿qué he hecho? Hombre, si aquí le he sumado 0,005, aquí le tengo que quitar 0,005 y eso me queda 12,005. Y aquí le tengo que sumar 0,005, es decir, 14,255. Y ya está. Y no hay más. Entonces, todo esto el libro lo explica de una forma bastante complicada diciendo, no, en función de la unidad del número de decimales le tengo que restar media unidad de medida en función de... No os volváis locos. Valor del límite superior, valor del límite inferior, aquí tiene que ir exactamente el punto que está en la mitad. ¿Vale? ¿Y todo eso para qué? Todo eso para conseguir los límites exactos. Y fijaos que los límites exactos, ¿qué me aportan respecto a los límites aparentes? La sensación de continuidad. Mientras que aquí no había continuidad, porque entre 29 y 30 había un abismo, ¿vale? Entre 29 y 30 había un abismo de un punto que no sabía dónde estaba, aquí hay continuidad. 29,5, 29,5, 39,5, 39,5. De esa forma, tengo la sensación de que la edad es algo continuo. Ya está. ¿Sí? Sí. Perfecto. Venga, siguiente cuestión, el punto medio. ¿Qué es el punto medio? Pues volvemos a lo que decía hace un rato. Yo sé que tengo en mi colectivo 6 personas que tienen entre 20 y 29 años, pero no sé cuántos años tienen. No sé si tienen 20 o tienen 29. ¿Qué hago? Pues hago una cosa que es una aproximación, una ficción. Y digo, voy a suponer que los 6 están justo en el valor central del intervalo. Y eso es el punto medio. Es Una el media. centro. Es el centro de entre 20 y 29. Sí, en este caso la media de esos dos valores, ¿no? ¿Qué punto, qué valor es el que está en el medio entre 20 y 29? Pues 24,5. 24,5 es la mitad, porque es 4 puntos y medio más que 20 y 4 puntos y medio menos que 29. Está justo en el centro. Luego, el punto medio, ¿qué representa? Como no tengo ni idea, porque yo tengo solo estos datos, solamente sé que hay 6 personas entre 20 y 29, y yo con 20 y 29 no puedo trabajar porque no es un número, me hago pues una idea y digo, pues voy a pensar que todos están exactamente en la mitad. Así que voy a sustituir la etiqueta 20-29, los límites aparentes, o si queréis la etiqueta 19,5, 29,5 de los límites exactos, por un único valor. Pero fijaos que esto es una simplificación, porque nosotros sabemos que eso no es así. Yo sé que estos 6 no tienen 24 años y medio. Habrá de todo. Habrá algunos de 20, otros de 23, pero hago esta suposición. Voy a suponer que todos tienen 24,5. Y el punto medio es el dato con el que voy a trabajar. Aquí viene la simplificación. Cuando yo calcule las medias después, no la estoy calculando bien, porque estoy suponiendo que estos 6 todos tienen esta edad, y eso no es cierto. Habrá algunos con más y otros con menos. Por tanto, si esta simplificación no es cierta, que no lo es, la media que calcule no coincidirá con la media real. ¿Vamos bien? Bien, sí. Vale, luego todo esto que he hecho hasta aquí, todo esto no es más que una forma de llegar a esta columna. Bueno, por cierto, el punto medio lo puedo calcular a partir de los límites aparentes o de los límites exactos, da lo mismo. El punto medio entre 19,5 y 29,5 también es 24,5, da igual. Vale, o sea que lo puedo calcular la media de 20 y 29 o la media de 19,5 y 29,5 siguen siendo 24,5. En todo caso, todo esto que hemos hecho es para llegar a esta columna. Ahora, lo que estoy afirmando es lo siguiente, es que yo tengo una serie de personas que tienen 24 años y medio, así por real decreto. ¿Y quiénes son los que tienen 24 años y medio? Todos aquellos que en mi tabla tienen entre 20 y 29. Estoy afirmando que todos tienen 24 años y medio. Ya veis que lo estoy simplificando mucho, ¿no? Sí. Porque sé que no es así. Hay algunos que tienen 20, otros 28, tal. Bueno, pues estoy diciendo, mira, no. Hay 6 personas que son los que están entre 20 y 29, que yo estoy haciendo la ficción, para los que yo estoy haciendo la ficción, de que todos tienen 24 años y medio. Y hay 6 con 34 años y medio, 2 con 44 años y medio, 5 con 54 años y medio, 4 con 74 años y medio y 2 con 74 años y medio. Y ya está. Entonces ahora puedo calcular lo mismo que calculaba antes. Puedo calcular qué proporción de personas tienen 24 años y medio. ¿Cuántos son? Pues los 6 de 25. PI, la proporción.
Y puedo calcular el porcentaje, que es 0,24 por 100, ¿no? El 24% de mi colectivo tienen 24 años y medio. Que ya sé que no es real. Sé que en realidad debería decir el 24% tienen entre 20 y 29, pero en esta tabla estoy afirmando que todos tienen 24. ¿Puedo acumular las frecuencias como hacía con las ordinales? Pues claro. ¿Por qué? Porque 34 años y medio es más que 24 y medio. Esta variable tiene una ordenación. Estos valores están ordenados de menos a más. ¿Lo que significará, por ejemplo, este 19 que está aquí? ¿Quién me lo dice? Es una frecuencia absoluta acumulada. Una pregunta, ¿de dónde salen los 6, 6, 2, el NI que me he perdido? Los hemos contado. Ah, vale. Claro, en la tabla hemos contado. Sí, no, esto no tiene secretos. O sea, en la tabla que está aquí arriba a la izquierda, hemos ido y hemos dicho, a ver, vamos a ver, ¿dónde estáis? ¿Cuántos tienen de 20 a 29? Entonces empiezo a contar y digo, a ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto que se me ha escapado por algún sitio. Está por ahí en algún sitio. Hay 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están, los 6 que están. 24, 24, 24, 28, 29, 21, 21 y 28. Esos 6 son estos 6 que están aquí, para los cuales hemos dicho que todos tienen 24 años y medio. Ok. Vale, entonces vuelvo a mi pregunta. ¿Este 19 qué es? El acumulado. Claro, 59 este 19 años. que está aquí, espérate a ver si consigo acercarme. Este 19 es la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, hay 19 personas en mi colectivo que tienen, ¿qué? ¿Hasta 59 años? No. Hasta 59 años si miramos el límite aparente superior, hasta 54 y medio si miramos el punto medio y hasta 59,5 si miramos el límite exacto superior. No sabemos exactamente cuántos años tienen, en realidad, porque en realidad no lo sabemos. Sabemos seguro que hay 19 que tienen menos de 59, pero igual también puede ser menos que 58 o menos que 56. No sé exactamente en qué edad están, solamente sé que están entre 50 y 59 estos últimos. Por tanto, no sé dónde acaba. Fijaos, insisto mucho en esta idea, porque quiero que veáis que en la tabla he perdido información. Entonces, este 19 significa que hay 19 personas que están clasificados en el rango 50 a 59 o en los inferiores. Sí. Pero no sé cuál es la edad máxima de ese colectivo. Podría ser cualquier cosa entre 50 y 59 años. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Vale. Y después la PEA, pues es lo mismo. El 76%, pues o el 92% si queréis, de mi colectivo. Fijaos que no digo ni muestra ni población, digo colectivo, porque ya hablaremos de muestra y población después. El 92% de mi colectivo son personas que están clasificados en el tramo de 60 a 69 o en los anteriores. Y no sé cuál es el valor máximo para ellos, no lo sé. Porque como están agrupadas en intervalos, pues no lo sé. Pero puedo calcular esos valores. Puedo calcular frecuencias sin acumular, absolutas relativas y porcentajes y frecuencias acumuladas. Vale, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces, Juanjo, una pregunta. Dime. Es como que, a ver si lo entiendo, intentamos manejar toda esa cantidad de números haciendo cada vez más pequeños los datos, ¿no? Intentamos resumirlos haciendo intervalos porque si tuviéramos que tener un dato, o sea, si quisiéramos tener una distribución de frecuencias como esta que tenemos aquí, 662,542, con todos los posibles valores de edad, tendríamos un montón de valores diferentes y unas frecuencias de 1, 1, 1, 1, 1, porque no habría mucha gente que coincida exactamente con la misma edad. Vale. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es agrupar por intervalos. Tú imagínate que en vez de tener, vamos a poner un ejemplo súper extremo, imagínate que en lugar de tener la variable edad, que bueno, al fin y al cabo la edad normalmente la decimos en años y ya está, ¿no? Y entonces es más fácil que dos personas coincidan. Pero imagínate que tuviéramos un colectivo de 100.000 personas, imagínate, puestos así, una ciudad entera, a los que hemos medido su altura y la hemos medido no en centímetros, sino en micrometros. O sea, una precisión brutal, con un montón de decimales. ¿Cuántas personas tendrían exactamente el mismo valor de altura? Pues un montón.
Claro, casi seguro que no habría dos que coincidirían, ¿no? Es muy difícil que dos personas tengan exactamente 1,73418. O si quieres otro ejemplo, imagínate, vamos a un ejemplo absurdo. Imagínate que contáramos en una ciudad, ya sé que no se puede hacer, pero imagínate que lo pudiéramos hacer, saber cuántos pelos tiene en la cabeza cada persona de esa ciudad, ¿no? Es una variable cuantitativa. ¿Cuántas personas tendrán exactamente el mismo número de pelos en la cabeza? Muy Pues muy pocos. pocos, ¿no? Muy pocas, Será vale. muy raro que dos coincidan. Sí. Claro, si yo calculara las frecuencias, hiciera una tabla de frecuencias con todos los posibles valores de número de pelos que puedes tener en la cabeza, pues al final empezaríamos desde 0, el que no tenga ni uno, hasta el máximo de pelos, y cada posible valor tendría un valor de 1, 1, 1, 1, 1, porque no habría dos que coincidirían. Por tanto, esa tabla no valdría para nada. Para que la tabla valga para algo, necesito resumirla. ¿Necesito resumirla cómo? Creando intervalos. Y eso es lo que hago. Pero tengo que tener claro que al crear intervalos y decir, mira, voy a juntar en el mismo grupo a los que tienen entre 0 y 500 pelos en la cabeza. Bueno, pues está bien, porque lo estás resumiendo, pero estás perdiendo información. Entonces, es cambiar una cosa por otra. Estás perdiendo información a cambio de tener una posibilidad de representarlo, de tener una cierta claridad de qué es lo que pasa ahí. ¿Sí? Sí, gracias. Vale. Bueno, ¿qué más cosas nos cuentan en el libro? Antes de entrar con la moda, la mediana, etcétera, etcétera. Nos cuentan cómo podemos representar gráficamente estas cosas. Entonces nos dicen, por ejemplo, para las variables que son de tipo nominal, esta que está aquí, podemos hacer un gráfico de sectores, ¿no? Pues este es el típico gráfico de sectores, en el que nos hacen unos quesitos, o bueno, una tarta si queréis, nos la reparten, la superficie de esa tarta queda repartida en función de la frecuencia, bien de la frecuencia absoluta o de la frecuencia relativa. Al final, pues no va a tener importancia y la tarta va a tener el mismo aspecto, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que en el colectivo tenemos un 28% de solteros, un 40% de casados, un 4% de divorciados y un 28% de viudos. Esto es un diagrama de sectores, ¿no? Se llama diagrama de sectores o gráfico de pastel o gráfico de tarta, también se le llama así. Vale. También nos dicen que podemos hacer un gráfico de barras para ese tipo de variables, ¿no? El estado civil, pues prácticamente este dibujito que está aquí a la izquierda, el gráfico de sectores, lo tenemos aquí como un gráfico de barras. Aquí vemos que hay 7 solteros, hay 10 casados, un divorciado y 7 viudos. Pues muy bien, ya veis que la información que tengo aquí y la información que tengo aquí son perfectamente equivalentes. Eso ya va por gustos, ¿no? ¿Qué prefiero, gráfico de barras o gráfico de sectores? Pues cada cual lo que le parezca. Respecto a las variables ordinales, nivel de estudios, nos dicen, hombre, pues puedo hacer, por supuesto, puedo hacer una representación como esta, un gráfico de barras, o puedo hacer un gráfico de sectores. Yo podría hacer exactamente lo mismo para el nivel de estudios, pero además en el nivel de estudios las puedo acumular. ¿Veis? Aquí he representado NA, la frecuencia acumulada. Con lo cual, ¿qué quiere decir esta P2? Pues quiere decir que hay 2 personas con primarios, hay 9 personas que tienen secundarios o primarios, con lo cual vamos acumulando, hay 17 personas que tienen primarios, secundarios o grado, hay 21 personas que tienen primario, secundario, grado o máster, y hay 25 personas que tienen algún nivel de estudios. ¿Sí? Así que el gráfico de barras lo podemos acumular para las variables de tipo ordinal. El gráfico de sectores no se puede acumular, no hay forma de acumularlo. El gráfico de barras sí se puede acumular, ¿vale? Luego puedo usar esta representación para las variables de tipo ordinal. Y con las variables de tipo cuantitativo, como la edad, nos dicen que lo que podemos hacer es un histograma. Y fijaos que aquí hay una gran diferencia entre el gráfico de barras y el histograma. ¿Veis cuál es la gran diferencia? Una diferencia aparente, vamos, en cuanto a la estructura, a la forma que tienen. Están más pegadas las barras, el Claro histograma. que están pegadas. ¿Y por qué están pegadas? Por los intervalos de continuidad. Porque queremos dar la sensación de que esa variable es una variable continua, es una variable que puede tomar cualquier valor desde 20 hasta 75, en este caso, ¿no? Por eso las ponemos así, todas pegaditas una al lado de otra. Por eso hemos calculado los límites exactos, porque queremos dar la sensación de que esa variable es una variable continua. Por eso, para variables continuas, histogramas. Para variables nominales u ordinales, gráfico de barras, donde los valores están separados, porque entre S y G hay una discontinuidad. Y entre soltero y casado hay una discontinuidad. No son valores que están pegados, hay una discontinuidad. Mientras que entre 50
y el siguiente valor no hay discontinuidad. La edad va así, va seguidita, pegadita, continua. ¿Vale? Por eso usamos histogramas para las variables que son de tipo cuantitativo, sobre todo las continuas, claro. Si fuera discreta podríamos usar también gráficos de barras, pero para las continuas fundamentalmente usamos histogramas. Vale. Bien, cuando nos cuentan esto de los histogramas, en el libro aprovechan para soltarnos algunos conceptos que luego aparecerán más adelante, pero que igual también conviene comentar aquí, que son estos. No sé si le habéis echado un vistazo al libro. Cuando yo tengo un histograma, como este de aquí, este histograma lo que representa, un histograma representa siempre lo mismo, es importante entender esto. Un histograma representa en el eje de las abscisas, en el eje horizontal, representa los valores que puede tomar la variable que estamos analizando, la variable cuantitativa, es decir, la edad, el mínimo sería 20, el máximo 75 y vamos de izquierda a derecha, ¿no? Cuanto más a la izquierda, menos valor, cuanto más a la derecha, más valor. Y esto es lo que representa el eje horizontal. Y el eje vertical lo que muestra es la frecuencia relativa. Luego, si yo veo este histograma aquí, ¿qué es lo que observo? Hombre, pues observo que hay bastante gente, porque las barras que están más a la izquierda son más altas, bastante gente joven. Luego aquí hay un hueco en el que hay poca gente entre 40 y 50 años, vuelve a abundar el grupo de edad entre 50 y 60 y luego a partir de ahí va decayendo, ¿no? Es decir, es lo que encontramos en cuanto a la frecuencia de aparición. Luego aquí podríamos decir que la mayoría de las personas tienen una edad entre 20 y 40, hay pocas entre 40 y 50 y a partir de los 50 pues vuelve a haber bastantes, pero luego poco a poco va bajando la cifra de personas en nuestro colectivo. Lo que es importante que tenemos que tener claro es que estas barras representan a todo el conjunto de datos que nosotros tenemos aquí. Es decir, estas barras representan al 100% del colectivo. ¿Vale? Por tanto, este concepto es clave. Un histograma, y lo que viene después de los histogramas serán las funciones de densidad de las que ya hablaremos, representan al 100% de colectivos. Tenemos que pensar, para entendernos y decirlo de forma directa de una vez, que el área que está debajo, el área de estos rectángulos azules que hay aquí, en su conjunto, el área total representa el 100%. Esa es la idea que tenemos que tener. El histograma representa el 100% del colectivo. El 100% es lo mismo que decir el 1 por 1. Muchas veces se suele decir que el área total de un histograma es 1. Es decir, aquí hay un área, estos rectangulitos tienen un área total que representa el 100% o 1. ¿Vale? Entonces, mirad, esos histogramas pueden tener diferentes aspectos. Por ejemplo, aquí abajo yo he representado un par de histogramas, ¿no? Uno que está en azul y otro que está en naranja. Fijaos, el azul, ¿qué representa? Pues mirad, vamos a pensar, por ejemplo, en una variable como puede ser la altura de las personas. El azul, este histograma azul, es, como veremos más adelante, es una distribución que se llama la distribución normal, y la distribución normal modeliza pues el funcionamiento, el comportamiento de muchas variables. Una variable que está muy bien modelizada por una distribución normal como esta es la altura de las personas. Porque ¿qué observamos en la realidad? No sé cuál es vuestra experiencia cuando salís a la calle, pero yo lo que me encuentro cuando salgo a la calle es lo siguiente. Hay un valor central de altura, que no sé cuál puede ser, pero que puede estar alrededor de 1 metro. Vamos a pensar, por ejemplo, solamente en chicos, o solamente en chicas, me da igual. Pensemos en chicas solamente. Hay un valor central representativo del conjunto alrededor del cual está la inmensa mayoría de la gente. Ese valor central podríamos llamarlo la media, ¿no? Podríamos decir que es la altura media de las personas. ¿Cuál puede ser la altura media de las chicas en España? 1,65. No sé. 1,65. Bueno, pues este 0 que está aquí representa el valor 1,65. Sería la altura promedio, la altura más probable, la altura del centro, la altura más representativa del conjunto. ¿Y qué nos encontramos en la realidad? Pues que la inmensa mayoría de la gente, por eso aquí el histograma, mejor dicho, esto es una función de densidad, pero viene a ser como un histograma. Este histograma por eso es tan alto aquí en el centro, porque la inmensa mayoría de las personas tienen un valor que está muy cerca de ese valor central de 1,65. Y a medida que nos alejamos de ese valor hacia la derecha, hacia personas muy altas o hacia personas muy bajas, esa frecuencia empieza a reducirse. Es decir, si yo me voy a 1,80,
me voy a la derecha de 1,65, valores más altos, empieza a haber pocas personas tan altas como 1,80, pocas chicas de 1,80. Si me voy más a la derecha, 1,90, empieza a haber todavía menos. Si me voy a 2 metros, empieza a haber menos. Y llega un punto en el que ya no queda nadie. No hay nadie que sea tan alto como esa altura, ¿no? Es decir, esta función, esta especie de histograma, representa muy bien lo que puede ocurrir con la variable altura de las personas. O con otras variables como puede ser el coeficiente intelectual, ¿no? Si el coeficiente intelectual tiene una medida de 100, aquí estaría el 100. Si empezamos a irnos hasta 120, 115, pues hay poca gente que tenga 115. Si me voy a 130, hay poca gente que tenga 130. Hay muchísima menos que tenga 145, etc, etc. Y también para la izquierda, claro. Es decir, hay poca gente que tenga 85, hay poca gente que tenga 60, hay poca gente que tenga 35. A ver, los haylos, pero afortunadamente son pocos. Esta forma de histograma representa cómo se distribuye la variable inteligencia, la variable altura, muchas variables en la realidad.